En principio, ahora está grabando. ¿Os ha salido? Sí, ya salió un mensaje también de que se está grabando. Perfecto. Gracias. Vale, pues hacemos así. Yo hago la presentación, voy parando a ver si hay preguntas, ¿vale? De tanto en tanto, cuando me acuerde. Espero que no se escuchen mucho los martillazos que han decidido ponerse a hacer en mi casa hace 10 minutos. Y si alguien tuviera alguna pregunta que va muy al caso, me puede parar con voz, ¿vale? Porque será la única manera de que pueda parar. Cuando acabe la presentación, pararé la grabación y así, si hay preguntas y así que estemos más entre nosotras para que haya más confi, pues la pueda hacer, ¿vale? ¿Veis todas el PowerPoint, cierto? Decirme con voz, por sí. Vale, ok. Vale, entonces, he ido leyendo vuestras expectativas respecto a esta charla y ya veremos a ver qué os parece, ¿vale? Porque no va a ser una charla de cada tipo de apego, cómo se relaciona en consulta. Va a ser más como poder reflexionar de qué manera nuestro apego va a influir en la terapia, ¿vale? Y así las personas que no sean terapeutas aquí van a poder ver desde la parte de terapeuta cómo esto también puede estar influyendo en su terapia, porque en todos lados influye, ¿vale? Igual que al revés, el de nosotras como terapeutas está influyendo ahí. Entonces, pues esto es un poco el índice, ¿vale? Para hablar de apego necesito sí o sí hablar de mentalización. Entonces voy a hacer como un poco de introducción, que yo creo que es bastante amena, y luego os explicaré cómo va el proceso del apego y cómo así construimos nuestro proceso de mentalización, ¿vale? Y ahí os enlazaré con cómo interviene esto en consulta y demás. Entonces, cuando alguien va a terapia, va con unos síntomas normalmente, ¿no? Igual sí que hay gente que dice, no, yo voy a conocerme bien y voy a indagar un poquito más en mí, pero a menudo cuando las personas llegamos a terapia es porque ya estamos un poco al límite. Entonces, pues, ¿no? Sabemos las que hay aquí, ya sea por vivencia propia o porque acompañáis a personas que más allá de los síntomas que vemos, luego hay un montón de cosas por debajo que no estamos viendo y que son las que van saliendo a medida que avanza un proceso de terapia. Y van desde más lights a más heavies. Hasta ahora, ¿no? El tratamiento, el enfoque de tratamiento hacia los trastornos mentales tenía que ver como con un modelo, bueno, hasta ahora, hasta hace unos años, con un modelo más biomédico, donde se investigaba, ¿no?, todo lo biológico que tenía que ver con la salud mental o con la patología más bien, ¿no? Se centraba solo en la patología, había una relación entre, pongo médico, pero no, terapeuta, paciente como jerárquica. Tú vienes a terapia para que yo te dé como recetas, llámalo protocolos, llámalo como quieras, y ahí tú mejoras. Y mejorar significa que tu patología disminuye, ¿vale? Y los resultados solo se basan en cómo de tu patología disminuye. Eso quiere decir que si tú tienes una depresión y estás sin ducharte o estás sin salir a la calle, los resultados en este caso serían, pues, ducharte alguna vez más o salir más a la calle o hacer alguna actividad que sea de tu agrado. Si alguien viene con compulsiones de limpieza, pues disminuir esas compulsiones de limpieza y demás, ¿vale? Entonces, hace ya, no sé cuánto hace, pero hace bastantes años ya, se introdujo el modelo biopsicosocial, que tenía una concepción más integral de la persona, ¿no? Se centraba más en la persona como un todo, una persona que vive en cierta cultura o que se ha criado en cierta cultura, ¿no? No es lo mismo alguien que se cría en Europa que alguien que se cría en Asia.
que está dentro de una sociedad. No es lo mismo vivir en 2023 que haber nacido en 1950, que ha crecido en una familia con hermanos o no, con un tipo de crianza más autoritaria o laxa o intermedia. Y aparte está el individuo, ¿no? Cómo yo vivo las emociones, cómo vengo predispuesta biológicamente, con lo cual se sigue teniendo en cuenta lo biológico, pero fijaos que ya hemos ampliado un montón el abanico. Ya no solo es lo biológico, sino que hay muchísimo más. Y la relación que se establece ahí entre terapeuta-paciente es mucho más horizontal. Esto no quiere decir que se pierda de vista para qué es el espacio de terapia, pero sí que de cara a la relación, ¿no? A cómo me relaciono yo contigo, pues quizá no lo parece tanto o no debería parecerlo, en el sentido de que yo me puedo mostrar humana, esto ya lo veremos, que a mí me gusta adelantarme siempre, yo me voy a mostrar humana contigo, ¿no? Y no voy a esto de, no, porque yo no puedo abrazar a mis pacientes o yo no puedo emocionarme en la consulta. Esto cada vez está disminuyendo más, aunque si aquí hay psicólogas, estoy segura que en la carrera no tienen esta visión. Por eso pongo la pregunta que hay aquí al lado. ¿A la práctica qué modelo estamos aplicando? ¿No? Porque yo, por ejemplo, estoy trabajando en un hospital y ya os digo que en donde estoy trabajando yo, sin querer, por la presión del sistema, llámalo como quieras, se está aplicando el modelo biomédico y muchas veces se pierde de vista el modelo biopsicosocial, que no se centra tanto en el rendimiento, ¿no? Muchas veces como psicólogas o terapeutas sentimos esta como presión interna que a veces es nuestra, a veces es de la persona que acompañamos o a veces no sabemos de dónde es. Nos frustramos muchísimo cuando la persona a la que acompaño pues no hace las tareas o no mejora, teniendo en cuenta que es mejorar para cada persona. Yo no sé qué es mejorar, habría que preguntar porque es muy, muy individualizado esto. O vemos que igual un día nos viene peor, ¿no? Aunque hubiéramos hecho un avance, un día viene peor y nos asustamos como terapeutas. Entonces, es importante tener en cuenta o no perder de vista todo esto, ¿no? Como la cultura, la sociedad, la familia, la persona, el momento en el que está, porque quizá alguien viene más desregulada a consulta, pero ha pasado algo. Entonces, en un primer momento nos podemos asustar, claro que sí, somos humanas, pero como terapeuta es importante que no perdamos de vista la perspectiva, porque si no, no vamos a poder ayudar a la persona que tenemos delante, ¿vale? Entonces, el apego. Todo el mundo aquí, ahora sí que os voy a lanzar una pregunta porque no me voy a detener a explicar los tipos de apego, ¿vale? De aquí todo el mundo ha oído hablar del apego. Voy a ver si respondéis. O hay alguien que no, más bien, ¿no? Si hay alguien que no, que lo ponga, porfa. Vale. Bueno, como nadie responde, entonces lo que voy a hacer es explicar lo que venía a contar y luego si hubiera alguna pregunta del apego, queréis más información del apego, no hay problema. Yo os la puedo pasar, tenéis un montón de cuentas de compañeras que lo explican a las mil maravillas. Entonces, el apego, ¿no? El apego es una teoría que viene del psicoanálisis en un inicio, ¿no? Y que habla sobre que nosotros venimos preprogramados biológicamente para vincularnos y que estos vínculos que construimos con los demás son los que hacen que sobrevivamos. Tú a un bebé ya lo puedes animar, ¿no? Tú dejas a un bebé solo y lo animas a que haga solo las cosas y morirá, porque necesitamos, somos de los animales que necesitamos más de otro para poder sobrevivir en los primeros años de vida. Entonces,
Esto es una capacidad que la tenemos ya incorporada biológicamente. Nadie, ningún ser humano nace para poder vivir solo o sin la capacidad de construir vínculos. Esto no existe. Entonces, los estilos de apego, de los que tanto se habla ahora, se establecen en función de cómo nos relacionamos con nuestro cuidador principal y los más significativos. ¿Esto quiere decir que solo mi apego va a depender de cómo me relacione con mamá? En absoluto. Puede ser con mamá, puede ser con papá, puede ser con un abuelo, puede ser con algún profesor. Por eso, nadie tiene un único estilo de apego. Todas en función de qué maneras, de con quién nos relacionamos, podemos poner en práctica X estilo de apego, porque no nos hemos relacionado solo con una persona y con lo cual vamos como que en función de cómo sea esa relación, vamos a desarrollar distintas capacidades de construir vínculos, ¿no? Distintas capacidades distintas. Entonces, obviamente las experiencias de la infancia tienen un papel crucial en cómo nos desarrollamos, ¿no? En cómo nos relacionamos, en cómo actuamos. Esto es como algo muy importante a tener en cuenta, pero no determinante. Y ahora, entonces, ¿por qué os he dicho que os iba a hablar de la mentalización? Porque la mentalización se construye en función de cómo mentalizan a su vez las personas que cuidan de mí. La mentalización es aquella capacidad de entender a otros y a uno mismo, y aquí pone en términos de estados mentales internos, ¿no? Tiene que ver con cuando yo hago esto, poder saber, cómo me siento yo y cómo se puede sentir el otro con esto que hago o con esto que le digo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un apego, ¿no? Con mamá y otro con el otro progenitor, ¿no? O con papá y con el otro progenitor, o con una abuela, o con... en función de cómo mentalice esta figura de apego, va a enseñar a ese niño o niña a mentalizar. Entonces, cuando alguien llora, ¿no? Yo le puedo decir al niño, parece que estás triste o parece que estás enfadado en función de que llore, y ahí va a ir aprendiendo a decir, vale, ok, esta emoción es enfado, esta emoción es tristeza, ¿no? Él va a ir aprendiendo desde ahí. Esto es la mentalización, ¿no? Saber qué me pasa cuando me está pasando. Si tenemos a un adulto que tiene dificultades para regularse porque no sabe qué le pasa, pues probablemente le sea muy difícil traspasar un apego de otro tipo al niño, porque al final lo va a hacer como buenamente pueda. ¿Vale? Entonces, una vez ya, es como que una vez aprendo de una manera, pues normalmente con los demás, pues ya voy a establecer otro tipo de vínculos en función de si tengo más capacidad para reconocer mis emociones y las de los demás o menos. Entonces, tiene distintas dimensiones, no me voy a extender muchísimo con la mentalización, ¿vale? Nosotros estamos mentalizando a lo largo del día durante muchas horas y esta capacidad es automática, pero sí que también podemos hacerlo de manera controlada en el sentido de que puedo ponerle conciencia a qué me está pasando. Si no, pues voy haciendo, ¿no? Nadie está pendiente de si ahora está triste, si ahora está alegre, si ahora está tranquilo. Es cuando te preguntan, yo puedo decir, ok, ¿cómo estoy ahora? ¿No? Pues ahora estoy, lo voy a decir de verdad, pues ahora yo me noto activada y a la vez hay cierta como tranquilidad, no sé, como serenidad, ¿no? Y noto que tengo activación y que hay una parte de mí, es como que hay varias cosas a la vez, que está un poco nerviosa por cómo sentiréis, por cómo...
pues sí, os estará gustando. Si no, ¿no? Como que de tanto en tanto, ahora que he parado atención, mi cabeza se va a otro lugar. Y dice, hostia, ¿habrá alguien aquí o cuando vuelva se habrá ido todo el mundo? ¿No? Como que, bueno, también hay unos nervios. El foco puede ser interno o externo, ¿no? Puedo ver cómo me siento yo o si yo ahora os estuviera mirando las caras, podría ver, a ver, cómo se está sintiendo María o cómo se está sintiendo Alba. Uy, tiene cara de aburrida, tal. Y ahí a mí me pasarían otras cosas, ¿no? Es constante este vaivén. Puedo centrarme en uno mismo u otro y puedo hacerlo de manera cognitiva o afectiva, ¿no? Puedo estar pensando o puedo estar pensando en cómo estoy o puedo estar sintiéndome. Pues ahora no, corporalmente noto un poquito de movimiento en el pecho, ¿no? Y esto cómo me hace sentir, ¿no? Y desde ahí detectar cómo estoy. O puedo hacerlo mentalmente. Pues esto de que estoy activada y estoy pensando es cognitivo. Entonces, esto depende de cómo me haya levantado hoy y de qué me haya pasado a mí hoy. Si yo hoy, nada más levantarme, discuto con mi pareja, probablemente yo aquí tendría más dificultades para mentalizar, porque ahora veremos qué pasa con la mentalización, ¿vale? Depende muchísimo más de cómo estoy que de cómo soy. Por eso pongo que es dependiente del estado y del contexto y en menor medida del rasgo, porque cómo soy no determina, sí que hay una parte que influye, pero no determina cómo mentalizo. O sea, que si mamá o papá no me enseñaron bien a mentalizar porque ellos a su vez tenían dificultades para mentalizar, eso no va a determinar que yo nunca aprenda a mentalizar, ¿vale? Es una capacidad y con lo cual podemos aprender con más o menos dificultad porque mentalizar nos ayuda a regularnos, con lo cual si yo he tenido menos aprendizaje de pequeñita, pues igual de mayor tarda un poco más en regularme o me regulo de otra manera, ¿no? Que todos nos regulamos de distinta manera, pero igual me cuesta un poquito más, que no significa que no pueda hacerlo. Entonces, os explico un poquito cómo funcionaría esto de mentalizar para que os hagáis una idea en función del apego. Hay 4 tipos de apego, ¿vale? Aquí salen 3 porque hay el apego seguro, el apego preocupado, el apego evitativo y el apego desorganizado. Digamos que el desorganizado sería un mix entre el preocupado y el evitativo, ¿vale? Como que tendría aún más dificultades para mentalizar porque la persona estaría dentro de un follón que no veas. Cuando se le activa este tipo de apego, porque no hay personas con solo apego desorganizado, personas con solo apego preocupado, ¿vale? Entonces, cuando se me activa un tipo de apego, yo ahora mismo, por ejemplo, durante la sesión de hoy y luego cuando hagamos preguntas, yo voy a estar concentrada y respirando para mantener mi apego seguro, porque si a mí alguna de las preguntas activa mi apego preocupado, me va a ser muy difícil responder desde un lugar que os sirva. Voy a responder defendiéndome o voy a responder de otra manera, ¿vale? Entonces, los apegos, digamos, que se van activando en función de con quién me relaciono. Pues yo con mi madre, lo mismo, se me activa de vez en cuando un apego más evitativo o preocupado y va a ser más fácil que se me active este apego y en otros momentos se puede activarme el seguro. Pero va a ir cambiando, ¿vale? Con las personas que estoy en consulta voy a estar más con el tipo de apego seguro, pero a veces se me puede activar otro tipo. Entonces, cuando alguien se le activa o tiene mayoritariamente apego seguro, puede generar y disfrutar de las relaciones, ¿vale? Entonces, en momentos de estrés, digamos que le es más fácil regular la emoción, no se me va de las manos y desde ahí puedo mentalizar, porque si yo estoy regulada, es mucho más fácil que pueda atender lo que te pasa a ti también, ¿no? Puedo ver qué me pasa a mí, incluso soy consciente de que estoy enfadada o que estoy triste o que estoy nerviosa,
Pero desde ahí, una vez siendo consciente y aprendiendo a regularme, puedo ver qué te pasa a ti, ¿no? Y puedo recoger también tu emoción. No voy a pasarte por encima como una apisonadora. ¿Qué pasa con personas cuando se activa el apego preocupado? También se llama apego inseguro dependiente o ambivalente, ¿vale? Tiene distintos nombres. Estas personas o cuando se activa este tipo de apego, esto está caracterizado por como preocupación o miedo constante, ¿no? Por el conflicto o por miedo al abandono. Si yo estoy preocupada porque o me desregulo porque pienso que alguien me puede abandonar, ¿cómo voy a estar emocionalmente? Voy a estar súper activada. Y si yo estoy súper activada porque alguien me va a abandonar, tanto que no me puedo regular yo, ¿cómo voy, no? Esta capacidad de mentalizar y ver al otro va a estar ocupada porque ya estoy intentando, suficiente faena tengo para regularme yo como para poder ver qué te pasa a ti. Y en ese momento mi capacidad de mentalizar va a disminuir, ¿vale? Por el otro lado, cuando se me activa o personas que tienen más apego evitativo, digamos que minimizan la importancia de las relaciones. ¿Pero por qué? Porque tienden a estar más desconectadas de su emoción. Con lo cual, la reactividad emocional va a ser baja, pero porque no me voy a estar enterando de qué me pasa. No sé qué me pasa a mí y si no sé qué me pasa a mí, aunque pueda estar con insomnio, pero no sé qué me pasa, a mí no me pasa nada, ¿no? Yo estoy bien. Si yo no tengo capacidad para saber qué me pasa a mí, ¿cómo voy a saber qué te pasa a ti? Voy a estar pensando que no voy a tener esta capacidad de leer si tú estás removido o no. Al revés, incluso me puede molestar porque digo, ¡ay! ¿No? Es como que es muy difícil pedirle a alguien que no se sabe detectar a sí mismo que detecte lo que le pasa a otra persona. Voy a estar intentando alejarme y cuanta más reactividad vea en el otro o detecte inconscientemente todo esto, más me voy a alejar porque esto me va a incomodar, porque yo no estoy relacionándome con esto. Pues imaginaos que el apego desorganizado cuando se activa pues es un follonaco, porque o va para arriba o va para abajo, entonces desde ahí es muy difícil mentalizar. ¿Se entiende hasta aquí? Sí. ¿Sí? Vale. Si Sí, hay de alguien... momento sí, genial. Sí, perfecto. Gracias, chicas. Vale, pues hasta aquí, ¿vale? ¿Cómo funciona más o menos la mentalización con cada tipo de apego? Para que cada una también pueda detectarse. Entonces, al igual que la capacidad para vincularnos se hereda, la mentalización no se hereda biológicamente, sino que se desarrolla a través de esta capacidad de relacionarnos, de estos vínculos de apego que vamos desarrollando. ¿Qué implica la mentalización? Esto, poder observarme, ver qué me está pasando, reconocer que igual ahora mismo estoy muy enfadada, igual no voy a poder atenderte porque la emoción me está sobrepasando, ¿no? Incluso puedo detectar cuando me va a ser más difícil mentalizar y decir, mira, es que ahora estoy muy enfadada y no puedo, ¿no? Vamos a dejarlo para más tarde. Capacidad de empatía. Poder ver al otro, ¿no? Poder conectar con lo mío para desde aquí conectar contigo. Si yo puedo estar atenta a lo que te está pasando con lo que tú me cuentas, voy a conectar emocionalmente. Y a la vez esto me pone en una situación de riesgo o de vulnerabilidad porque conectar emocionalmente, dependiendo de mi capacidad de regularme, pues puede afectarme, ¿no? Y es importante no confundir empatía con simpatía. Simpatía, digamos que tiene que ver con aliarme con lo que te pasa. Y aliarme con lo que te pasa, ¿qué quiere decir? ¿No? Es
Yo lo veo más, si alguna de aquí sabe mejor la definición, que me diga, ¿eh? Pero yo simpatía lo reconozco más como una manera de decirte, a mí también me ha pasado esto, pero no ver tu emoción, ¿sabes? Como poder, te pongo lo mío o te pongo mi ejemplo, pero muchas veces esto lo que hace es que la otra persona diga, bueno, pero ahora te estoy hablando de mí, ¿no? Entonces, Una pregunta yo, sería, ¿cómo invalidar un poco la emoción de la otra persona? sí, pero muy sutil, Belinda. Es como, sí, porque en el fondo está invalidando. Obviamente esto es inconsciente también, ¿vale? No digo que nadie con ese, ¿no? Que a veces nos hacemos los empáticos como profesionales, pero esto no es consciente, ¿no? La intención es empatizar, pero sin querer nos puede salir como artificial. Y esto se va a notar. Si yo estoy auténtica o estoy en modo, Ana, hazte la empática, ¿no? Porque yo qué sé, ponte que algo me está enfadando o que algo me está aburriendo. Ponte que me cuentas algo y esto me está aburriendo. Yo como profesional puedo pensar, no, que no se me note que me está aburriendo esto que me cuentas. Entonces, igual no me estoy desconectando todo el rato. Si yo desde ahí intento ser empática, voy a tirar de situaciones, vale, esto que me está contando, porque como no estoy conectando emocionalmente, qué situaciones me han pasado para que la persona sienta que la veo, que la reconozco, ¿no? Y entonces probablemente tire de algo que a nivel emocional no va a llegar, pero sí que, ¿no? Es desde la buena intención absoluta, ¿no? Porque pues es inevitable a veces cuando alguien habla de lo que le pasa, pues que o alguien se aburra o ¿por qué? Es inevitable, porque muchas veces es la manera que tenemos cuando yo empiezo a hablar y me voy de un tema a otro, el que tengo enfrente igual se aburre y esto va a ser mi manera de no conectar con el otro, desde mi tipo de apego del que sea, pues igual más evitativo, ¿no? Si yo te hago una disertación y no te dejo un espacio para que tú me respondas, estoy intentando no conectar de manera inconsciente. Entonces, si el otro entra en eso, va a seguir desconectado. Pues esto, respondiendo de una manera que tendría que ver más con la simpatía, ¿no? Con intentar ver maneras de cosas que me hayan pasado y devolvértelas, pues a mí también me pasó esto, debe ser frustrante, pero no estoy viendo lo que está pasando entre tú y yo. Si yo fuera capaz de ver lo que me estoy desconectando, lo que haría es ponerlo sobre la mesa. Oye, me está pasando que me estás contando esto, que me da la sensación de que para ti es algo importante y a la vez, ¿no? Cuando hablas es como que a veces me desconecto porque siento que hay una parte que no estamos como aterrizando o de la manera que sea, ¿no? Obviamente, cuando hablamos de esto, siempre vamos a buscar una manera de poderle devolver a la persona lo que pasa sin retraumatizar, ¿vale? Porque pues que esto es muy, muy elaborado. ¿Se ha entendido un poco lo de la simpatía? Sí, sí, sí. Por mi parte, sí. Vale, ok. Si hay alguien que no lo ha entendido, Una pregunta. sí. Y en consulta también, o sea, ¿puedes llegar a decir esto en algún momento que has dicho de, ostras, me puedo estar sintiendo desconectada con esto o es demasiado? Dependiendo del vínculo que tenga con la persona y dos, teniendo en cuenta que esto va a provocar algo, con lo cual voy a tener que recogerlo también. La función de esto es poder conectar con la persona. Si yo veo que esta persona es de un tipo de apego evitativo y me abarca toda la sesión sin darme un espacio porque no quiere conectar desde ahí, no, pues igual primero lo que haría es poder decir, oye, ¿te parece que pues esto, podría decirle lo de desconectarme con la intención de decir, pues oye, me pasa que a veces me desconecto cuando hay tanta palabra y para mí es importante poder atender lo que te está pasando. Entonces, ¿te parece que me digas una cosa, paramos, lo respiramos y vemos qué tal? Como ver ahí
cómo está la persona con esto que le digo, ¿no? Y, oye, ¿cómo estás con esto que te digo? Pues me enfada porque no sé qué. Ok, ¿qué es lo que te enfada? Ahí ya estamos conectando más. Porque ya estamos trabajando la relación de apego entre tú y yo. Si no, si yo por miedo a que se enfade la otra persona no lo digo, y ya os digo que es importante decirlo de una manera cuidadosa, sin querer no voy a estar reproduciendo la relación de apego que ella trae. Pues si ella, ¿no? Si la persona que tengo delante trae un apego evitativo, yo voy a reproducirlo también, no voy a construir algo nuevo. Entonces, sí que es verdad que si queréis luego hablamos en función del caso, porque es importante cada caso, cada historia de la persona, ¿no? Para tampoco reproducir una experiencia de rechazo y que al final no ayudemos a esa persona porque reforcemos su apego evitativo, se vaya y no vuelva, ¿no? La idea es poder cuidar y a la vez poner sobre la mesa qué pasa para transformarlo en una relación de apego seguro en consulta, ¿vale? Y hablando de esto, es esto, ¿no? Capacidad de enterarse sobre lo que pasa a nivel emocional en las interacciones. Yo pudiendo coger perspectiva de lo que, ¿no? Pues siguiendo con el mismo ejemplo, si yo tengo a alguien delante que habla, ¿no? Que habla mucho, que abarca sin dar pie a interacción, puedo estar siendo consciente de esto y cogiendo perspectiva, soy consciente de qué está pasando entre nosotras. Entonces, desde aquí, ¿no? Y soy consciente de para qué está pasando esto, ¿no? ¿no? Si yo me desconecto, ¿para qué le puede estar sirviendo a la otra persona? ¿Qué le puede haber pasado en su vida para que necesite relacionarse desde aquí? Que sea una relación más superficial, ¿no? Porque al final no estamos conectando entre nosotras. Pues igual puedo empezar por ahí, ¿no? Como no poniéndolo sobre la mesa, pero para mí es importante tener esta información. Ok, me da la sensación de que esta persona igual ha estado muy sola, ¿no? Porque igual para abarcar tanto rato de conversación, pues igual no ha tenido un otro que le escuchara. Entonces ya asume que no va a haber nunca un otro. ¿Y cómo puedo transformar esto para que lleguemos a conectar? Porque lo que pasa también, si yo lo hago muy directamente, lo que puede pasar también es que la persona se sienta abrumada, porque si yo nunca he tenido un otro con quien conversar o que me escuche realmente, si yo intento bajarlo de golpe y decir, oye, que yo sí que te estoy mirando, esto va a ser como hablarle en chino, puede ser abrumador. Cuando no he recibido nunca la mirada de nadie que de golpe la reciba muy intensamente, también puedo salir por patas. ¿Vale? Entonces, como es ir encontrando de qué manera hacerlo a un ritmo que sea asumible para la persona que tengo delante. Porque si nos vamos de un lado, ¿no? Si no hago nada, voy a seguir reproduciendo el patrón y no va a pasar nada. Y si lo hago muy, muy bruscamente, también la voy a liar parda, ¿no? Y se va a ir la persona porque se va a sentir abrumada y se puede ir. Entonces, ya lo he ido introduciendo en terapia, pero ¿no? Esto de las relaciones terapéuticas, ya veréis que ahora hablaremos de lo mismo porque lo he ido introduciendo ahora. Entonces, existe, claro, como evidencia clara en que cuanta menos capacidad de mentalizar, pues aumento de psicopatología variada, ¿vale? Sí que es verdad que encontrar evidencia sobre salud mental en general es difícil, pues hay trastornos donde hay más evidencia, por ejemplo, los trastornos de conducta alimentaria, el trastorno límite de la personalidad, hay como más evidencia de esta dificultad para mentalizar, pero la ansiedad, la depresión, todo eso también hay evidencia de que puede haber menos capacidad de mentalizar en distinta sintomatología, ¿vale? Entonces, tanto el sistema de apego y con lo cual la mentalización están implicadas de manera central en la regulación del estrés y de las emociones, con lo cual tendría sentido que si yo tengo dificultad para mentalizar y esta capacidad de mentalizar es la que interviene en cómo regulo yo mis emociones, pues aparezcan síntomas como manera de regular emociones. Y cuanta más inseguridad en el apego, ¿no? Cuanto más apego
cuanto más se me active el apego evitativo o el apego ambivalente o el apego desorganizado, más dificultad para generar un vínculo seguro en terapia. Entonces, en terapia, la mentalización es una capacidad relacional, con lo cual se genera en relación, otra vez, ¿vale? Y la capacidad de mentalizar puede mejorar en el contexto de una relación terapéutica. Y ahí estamos las terapeutas para alimentar esto, ¿vale? Porque a veces sí generamos un vínculo cómodo con la persona y podemos estar mucho tiempo ahí y que digamos, hostia, no hay cambios. Y con esto no digo que tenga que haber cambios rápidos, porque los procesos son lentos y es importante respetar el ritmo. Pero es importante ver cómo nos estamos relacionando, porque si estoy reproduciendo un patrón de apego evitativo, voy a tener una relación que en el fondo no sea como así, como superficial y no produzca cambios en su entorno, ¿no? Porque si yo no le enseño a la persona, si no construimos con la persona que estoy acompañando un apego seguro, es más difícil que ella en sus relaciones del día a día construya otros apegos seguros. Simplemente reproducirá los tipos de apego que ella ya traía. Ahora bien, esto de que hay quien mentaliza genial y quien mentaliza fatal es una generalización y muy simplista y muy reduccionista, ¿vale? Todas, por mucho apego seguro que tengas, todos perdemos la capacidad de mentalizar, ¿vale? Y perdemos nuestra capacidad de mentalizar cuando algo nos toca muy fuerte emocionalmente. Entonces, cuando hay mayor intensidad emocional, disminuye nuestra capacidad de mentalizar en pacientes, en terapeutas. Por eso es importante que lo que se trabaja en terapia se trabaje desde un lugar que no sea desregulado, ¿no? Como que antes de trabajar cosas en terapia es importante que podamos estar tú y yo en un momento regulado emocionalmente, porque igual si no, no vas a recibir lo que yo quiero comunicarte, no vamos a poder hacer un trabajo real. Ahí, ¿no? Ahora que está de moda también, ¿no? O que está más esta corriente de la teoría polivagal habla de la ventana de tolerancia. Pues sería eso. Si tú estás fuera de la ventana de tolerancia porque estás muy activada, pues mi trabajo igual como terapeuta primero va a ser contener esa emoción y poder acompañarte en esa activación emocional y en todo caso luego ya trabajaremos a nivel relacional, ¿vale? ¿Por qué pongo esto? Porque no nos pensemos que como terapeutas estamos conscientes todo el rato. Yo la primera, en una hora de terapia no vamos a estar todo el rato mentalizando y por eso es importante tenerlo en cuenta porque tengo que estar muy atenta cuando pierdo mi capacidad de mentalizar. Y esto lo voy a detectar como cuando algo me toca emocionalmente. Yo tengo que estar atenta a mis emociones con lo que la otra persona me cuenta para respirar si algo me toca y decir, ok, ¿no? Y recolocarme, ver cómo me estoy sintiendo y desde ahí poder trabajar, porque si no, yo también me voy a desregular, con lo cual ya no voy a estar ayudando a favorecer la mentalización, al revés, voy a estar reproduciendo algo que no va a ser productivo. Entonces, aparte de esto, todas mentalizamos peor con los vínculos más cercanos, llámese familia, llámese pareja. Entonces, a veces en terapia proponemos que las personas pongan en práctica límites o cosas que son difíciles para todas con los vínculos más cercanos. Y esto tiende a llevar a error, porque si yo pongo a prueba con lo que me va a costar poner límites con vínculos más cercanos de primeras y no funciona, voy a confirmar que yo no sé poner límites y nunca más, ¿no? Es como que me va a ser mucho más difícil otra vez poner en práctica esto. En cambio, si lo ponemos en práctica con gente del trabajo o gente como que no sea como algo tan importante, pues probablemente favorezca que
que me vaya mejor poniendo esos límites, porque yo estoy menos desregulada que con mi familia. Entonces es importante tener en cuenta esto, porque a mí no me es pues igual difícil decirle a alguien, por ejemplo, me dan un café que está frío o me dan una comida que no es la que he pedido. Me va a ser mucho más fácil decirle al camarero, oye, perdona, mira, es que había pedido esto, que no decirle a mi padre que hay algo de lo que me habla con lo que no me siento cómoda. Esto va a ser muchísimo más difícil, ¿no? Entonces es importante tenerlo en cuenta también. Quienes estáis aquí, tenéis dificultades para poner límites y os creéis incapaces, que claro, si os ponéis a pensar en hacerlo con figuras con las que tenéis vínculos muy cercanos, va a ser muy difícil. Mejor empezar vale, hay otras, ¿no? En mi día a día, hay otras relaciones con las que no sea tan cercana y que podría, ¿no? Y que ahí también me estoy saltando mis límites a veces, ¿puede ser o no? Y ahí hacer, ¿vale? Entonces, la alianza terapéutica, ¿no? Lo único demostrado científicamente 100% es, en el éxito terapéutico, es el vínculo. Y esto no depende ni del tipo de terapia ni del modelo teórico, con lo cual es súper importante tenerlo en cuenta, porque ahora está muy de moda esto, porque la terapia cognitivo-conductual, porque el psicoanálisis, ok. Si no hay vínculo, no hay terapia. Si no hay un apego seguro, es muy difícil que tengamos resultados, los resultados que queremos en terapia, ¿vale? Entonces, la relación terapéutica tiene el potencial de remodelar esta dinámica de apego, ¿no? De poder construir un apego seguro y desde ahí aprender nuevas maneras de regular mis emociones. Porque si yo en terapia, ponte que yo vengo todo el rato hiperactivada, tengo insomnio, no puedo parar quieta, no. Si yo en terapia consigo estar quieta contigo en calma, ya estoy aprendiendo una nueva manera, que es posible una nueva manera. Ahora bien, si a una persona que no para quieta, que se sobrecarga, le digo, es que tienes que parar, ¿no? Es que tienes que tener momentos para ti. Ahí no le estoy enseñando nada. Al revés, le estoy diciendo, sigue sola, porque deberías saber parar. Entonces, lo primero que deberíamos hacer es, ok, esta persona se ha venido a terapia porque no puede parar, es porque ya lo ha intentado. Con lo cual, voy a ver de qué manera podemos parar en sesión, ¿vale? Y esto se trabaja en la relación, no es una cosa de, vale, vamos a parar juntas, no. Se trabaja con la relación, dándome cuenta de lo que me pasa a mí, pudiendo es que es muy sutil y luego hablaremos de esto si queréis en las preguntas, pero es algo como muy de relacional, no tiene que ver no hay un protocolo para hacer esto, ojalá, pero no es tan fácil porque depende muchísimo de cómo venga la persona, cómo me sienta yo con la emoción de la otra persona, ¿no? Como poderme dar cuenta de todas estas cosas y mentalizar yo en terapia como terapeuta, ¿vale? Entonces, la alianza terapéutica, un vínculo terapéutico seguro, tiene que ver con que sea una relación con la persona, que sea clara. Yo voy a ser honesta con la persona, no como que esté todo claro, no haya medias verdades o si cuando digo honesta es que podamos compartir cosas aunque sean incómodas con la persona. Positiva me refiero a que sea constructiva, que estemos las dos ahí para trabajar en construir cosas, ¿no? Porque si yo no me doy cuenta y sin querer esa paciente me enfada o lo que sea y no me estoy dando cuenta de esto, no voy a ayudar a esa persona. Si esa paciente me enfada y me dan ganas de que no venga, poneros, esto puede pasar, voy a acabar sin querer reproduciendo su patrón, que probablemente es quedarse sola. Entonces, si yo no tengo ganas de que no venga, eso se va a notar en la sesión. Entonces, es importante que haya unos límites, ¿no? Y a la vez que sea profesional. Entonces, se define también por aquellos sentimientos y actitudes que tanto terapeuta como paciente tienen uno y otro y cómo son expresados. Si yo veo que a la persona le cuesta muchísimo conectar con la emoción, qué mejor que yo pueda expresar las mías, porque es una manera de modelar,
es como, hostia, porque igual alguien me cuenta algo muy fuerte, completamente desconectada. Entonces, poder decir, wow, necesito hacer una pausa con esto porque, ¿no? Y sigue hablando, por ejemplo, porque esto me ha tocado emocionalmente, ¿no? ¿Y cómo te sientes con esto que te digo? La persona va a estar hiper desconectada, ¿no? Pues, hostia, pues yo siento tristeza. ¿Cómo es para ti? Ah, pues sí, y se va a ir a la cabeza otra vez, porque es su manera de regularse, ¿no? Conectar con el cuerpo para muchas personas puede ser un riesgo o algo peligroso. Con lo cual, muchas veces el trabajo va como, es a largo plazo, ¿no? Yo le voy tirando estas cosas para que vaya modelando. Y nosotras como terapeutas tenemos que tener mucha paciencia con esto, porque si no, no voy a ayudar tampoco si me pongo nerviosa. ¿En qué se basa un vínculo terapéutico? En la reparación emocional. Esto se nos pierde de vista muchísimo. Si yo como terapeuta me voy mal de la sesión, algo no está bien, seguro. No es una cosa que yo me invente, ¿no? Igual que la persona se puede ir mal, yo también me puedo ir como diciendo, ay, hay algo aquí, no sé qué ha pasado, pero siento que algo no ha ido bien hoy. Pues es importante que revise esto para reparar si es necesario, ¿no? Y de vez en cuando, pues a veces necesitamos pedir perdón. Y está bien. Y por experiencia propia, cuando lo hacemos, eso marca un antes y un después en el vínculo. Poder decir, oye, pues igual tenías razón con esto, ¿no? O yo qué sé, pues cuando alguien me ha dicho, pues es que me he notado exigida, pues oye, igual sí que lo he hecho con algún tono exigente. Te pido, ¿no? Lo siento con esto, ¿no? Como que estaré... ¿Y cómo te sientes con esto que te digo? Con que te pidan perdón, porque hay mucha gente que está a falta de que le pidan perdón en la sociedad en la que vivimos. Yo creo que la mayoría. Tiene que ser un espacio que se sienta protegido, que la persona no pierda de vista que yo estoy ahí de su lado. Entonces, a veces hay que recordarlo, porque cuando alguien está muy desregulado puede entrar en ¿no? En activar un tipo de apego que le conecta con cosas muy turbias. Entonces, poder recordar que estamos aquí del mismo bando es importante. Y tiene que ser un ambiente seguro, ¿no? En la que la persona pueda comunicar cosas que, aunque sean incómodas, tenga la seguridad para comunicarlas. Entonces, ya estoy acabando, ¿eh? Que veo que ya casi son y media. ¿Qué características del terapeuta median en esta alianza? Pues mi capacidad de aceptar y manejar mis propias emociones. Voy a gestionar mejor cómo me relacione, cómo construyo y cómo, sobre todo, resuelvo conflictos. ¿Cómo reparo esa alianza cuando hay una dificultad o cuando una persona se enfada conmigo? Si yo no, mejora también en función de la habilidad de regulación emocional. Si yo sé cómo me relaciono yo con el enfado, por ejemplo, si yo con el enfado tiendo a justificarme o con el enfado tiendo a enfadarme más o atacar o con el enfado tiendo a evitar y no me doy cuenta de esto, voy a actuarlo en terapia. Si yo con el enfado tiendo a ser complaciente, en lugar de ayudar a la persona, voy a entrar a intentar ser complaciente para que la persona no se enfade conmigo. Y eso no me va a ayudar. Si yo me enfado más, voy a culpabilizar a la persona de lo que está pasando y tampoco voy a ayudarla. Y si yo evito, voy a querer que la tierra me trague y tampoco voy a estar ayudando a esta persona. Con lo cual, poder aprender qué me pasa a mí es súper importante, porque si no, es más probable que la cague. La cagamos todas, pero hay estrategias que tenemos para reparar, ¿vale? Porque papá y mamá no son personas que nunca se han equivocado, son personas para generar un apego seguro, ¿eh? Para generar un apego seguro no se trata de que lo hagamos perfecto, se trata de que sepamos reparar cuando se repare. No se trata de que nunca digamos que no, porque si no, no nacemos con un apego seguro, ¿sabes? Cuando papá y mamá nos tuvieron que decir que no y sostener nuestra frustración. Con lo cual, es importante que esto lo tengamos presente, ¿vale? Entonces, a más capacidad de terapeuta para manejar mis propias emociones, más capacidad para construir mejores relaciones. Y cuando haya emociones desafiantes, sabré gestionar la respuesta mejor. Que eso no significa que lo haga perfecto y que el objetivo sea hacerlo perfecto, sino que pueda estar atenta de eso, porque igual en el momento lo gestiono como buenamente puedo, pero luego igual superviso qué me ha pasado para en la siguiente sesión
manejar esa respuesta, ¿no? O darle un espacio a eso que pasó. Entonces, ¿de qué maneras mejoro la alianza? Con supervisión, centrada en esa alianza. Hay muchas supervisiones que tienen más que ver con las técnicas que con lo que nos pasa en terapia. Yo os propongo hacer supervisión que se base en lo que os pasa en terapia, porque es que va a marcar la diferencia, os lo prometo. No es de aquí, creo que no hay nadie ahora que... Ah, sí, estaba María por aquí. No, que haga supervisión conmigo, pero trabajamos desde otro lugar y es que marca la diferencia. No os lo puedo expresar con palabras, pero yo haciendo ese tipo de supervisión, no dando, sino recibiendo, que al día siguiente en la terapia estoy de otra manera. Entonces, obviamente, aquí pongo supervisión, pero lo principal para mí es hacer un proceso propio de terapia. Esto por una parte, pero aparte, ¿no? La supervisión centrada en esto. Potencia el desarrollo de cómo, de mi introspección y de cómo me relaciono. Mejora poder negociar acuerdos en torno a los objetivos terapéuticos. A veces nos emperramos con los objetivos terapéuticos que creemos que son mejores para la persona sin escuchar a la persona. Y es importante escuchar qué quiere la persona y poder igual o ajustar expectativas mías o de la persona. Mejora la percepción del terapeuta. Voy a sentirme más capaz de regular mi frustración en la terapia y va a disminuir mi impulsividad cuando las emociones fuertes vengan y mi capacidad de mentalizar disminuya. Entonces, de hecho, dentro de la supervisión, lo que mejor valora la gente que va a supervisión es la alianza con el supervisor, con lo cual esto, cuando vaya a supervisión, es importante que el supervisor también tenga en cuenta esto, porque a su vez el supervisor va a intentar generar un apego seguro en la supervisión. Entonces, como conclusiones ya, obviamente los trastornos mentales son complejos y se tienen que abordar de manera integral, no solo teniendo en cuenta los síntomas. De hecho, los síntomas muchas veces, teniendo en cuenta que son la manera en que la persona sabe regular emociones, dejémoslos ahí, a no ser que sean muy graves, ¿no? Pero en general, si no corre peligro la vida de la persona, no tengo por qué estar centrándome ahí, porque entonces voy a tapar la manera en la que estoy empujando a la persona a un lugar que no puede ir. Le estoy empujando al abismo porque es su manera de regular emociones. Ya aprenderá otras. Para eso viene a terapia. El apego inseguro y las dificultades de mentalizar operan a nivel transdiagnóstico, que eso quiere decir que están debajo de muchos problemas de la salud mental. Y un factor muy importante a tener en cuenta para las personas que acompañamos a otras personas es generar un apego seguro en consulta. Entonces, cuando trabajamos con personas, encontramos dificultades para generar una alianza terapéutica. ¿Por qué? Porque nadie tiene un apego seguro 100%, con lo cual van a venir con su apego ambivalente activado o con el evitativo o con el desorganizado, da igual. Entonces, hay factores que pueden poner en riesgo la alianza terapéutica que dependen de nosotras como terapeutas. Y esto es importantísimo, porque yo no voy a poder controlar lo que haga la otra persona, pero sí que puedo tener en cuenta o responsabilizarme de lo que igual estoy haciendo yo que no favorece la alianza terapéutica. Y la supervisión es súper importante para asumir, ¿no?, nuestra responsabilidad en el vínculo terapéutico. Os dejo bibliografía, ¿vale?, que he usado para hacer la sesión. Y ya estoy. Muchas gracias por escucharme, las que habéis estado. Supongo que igual alguien ya se ha tenido que ir. Entonces, yo ya he puesto, ¿no?, aprovecho el espacio para deciros que estamos haciendo supervisiones, ¿vale?, que tienen que ver con esto y que están puestas las fechas, he puesto las fechas hasta marzo en la web. Si tenéis alguna pregunta o algo que os surja a las personas que veáis en diferido, me podéis enviar un mail y voy a dejar de compartir. Voy a parar la grabación. Muchas gracias por escucharme. Muchísimas gracias a ti, Ana. Te quería